Comenzamos la unidad número 5, la época republicana de Honduras. Como tema número 1, la reforma liberal. Proyecto del ferrocarril. El último personaje que mencionamos fue José María Medina. Medina comenzó este proyecto del ferrocarril y tenía que realizarse en 3 etapas, desde 1870 a 1872. Sin embargo, solo pudo terminar la primera etapa, la región de 50 kilómetros entre Puerto Cortés y Villanueva. Para la segunda etapa, desgraciadamente vino a Honduras una guerra por intereses salvadoreños. Hay que recordar que aún en esta época hay todavía un afán, ¿verdad? No hemos terminado la época de reunión federal, que iba a terminar hasta 1876, pero van a haber siempre intereses particulares de Guatemala y El Salvador para mantener la hegemonía en Honduras. Y en este caso, pues, la guerra de 1871 la gana Honduras. Después vendrá una segunda guerra, que ya va a ser con la alianza de Guatemala y El Salvador para derrocar a Medina, y por fin Medina es derrotado. Instalan entonces a un presidente afín a sus intereses, que va a ser Juan Ángel Arias. Después de Juan Ángel Arias va a quedar Ponciano Leiva, después de una rebelión militar que logran realizar. Después democráticamente colocan por un tiempo provisional otra vez a José María Medina, y luego de elecciones ya presidenciales logran elegir a Marco Aurelio Soto. Desgraciadamente el proyecto del ferrocarril se tuvo que detener. De Medina, cuando Marco Aurelio Soto logra ascender al poder, gracias al apoyo también de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios está en Guatemala gobernando y pide el fusilamiento de José María Medina, porque había supuestamente noticias, después de una especie de juicio que le hicieron a Medina, lo acusaron de conspiración para intentar retomar el poder, aun cuando ya estaba instalado en el poder Marco Aurelio Soto. Se supone que había ocultado armas para un levantamiento contra el gobierno. Así que al final terminan tomando la decisión, después de esta junta de juicio contra Medina, van a decidir fusilarlo. El 23 de enero de 1878 es fusilado en Santa Rosa de Copán. La reforma liberal tiene sus inicios en una revolución que va a ser contra el presidente de Guatemala, Vicente Serna, quien va a estar gobernando de 1865 a 1871, y aparecerán en el escenario político, pues, Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, quienes intentarán hacer una revolución y van a obtener la ayuda de Benito Juárez desde México con armas, dinero e incluso soldados, y realizan la revolución de 1871 y logran quitar del poder a Vicente Serna. Después queda y asciende al poder Miguel García Granados desde 1871 a 1873. Posteriormente toma el poder Justo Rufino Barrios de 1873 a 1885. ¿Y por qué es importante este hecho guatemalteco? Porque durante la administración de Justo Rufino Barrios, 2 personajes hondureños estarán como funcionarios, que es Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes serán en Honduras los ideólogos y los impulsores de lo que sería la reforma liberal. Entonces, de Marco Aurelio Soto, el hombre del billete de 2 lempiras. La fotografía de él es esta. Veamos algunos detalles de su vida y de su gobierno. La reforma liberal tenía un solo objetivo, según el libro de Guillermo Varela, es el de modernizar las estructuras económicas y sociales a fin de facilitar el desarrollo de las economías de exportación, atrayendo capitales extranjeros y asegurando la estabilidad política e institucional. Según la reforma liberal, pues lo que intentaron era meter a Honduras y meter a Guatemala en todo caso a el mercado internacional, ponerlo a negociar con las patrias libres de este mundo, sobre todo Estados Unidos, y además atraer la inversión extranjera. Veamos a continuación los impactos de la reforma liberal. Entonces, los logros de esta reforma. Se incentivó el cultivo del café. Se emitió la Constitución de 1880. De esa Constitución hablaremos más adelante. Se construyeron carreteras y caminos. Se limitó el poder de la Iglesia. En la fotografía vemos a Monseñor José María Martínez y Cabañas, que fue el último obispo de Comayagua cuando todavía era arquidiócesis. Luego pasa a Tegucigalpa. Se establece la formación de maestros profesionales. En la imagen, la Universidad Central de Tegucigalpa o Universidad Nacional de Honduras. Dictó una ley de organización militar. Se funda el Correo Nacional. Se funda la Biblioteca Nacional.
y se funda el Archivo Nacional. Estos son algunos detalles del gobierno de Marco Aurelio Soto, en la fotografía con su esposa Celestina Mijanjo. Mejora la comunicación durante su gobierno, construyó algunos tramos del ferrocarril. El sistema telegráfico fue instaurado y funcionó hasta los años 90. Puso en marcha un programa educativo sin precedentes. Reorganizó la Universidad Central de Tegucigalpa y la va a terminar elevando a la categoría de Universidad Nacional de Honduras. Y emite la Constitución que ya mencionaremos también. Algunas fotografías del ferrocarril de Honduras, cercano a la zona de las bananeras. Aquí podemos ver los rieles del tren. Y esta es otra fotografía también de uno de los ferrocarriles. Durante el gobierno de Soto también se estableció la Universidad Nacional de Occidente, el 3 de abril de 1879, y funcionó en la casa que hoy en día es considerada la Casa de la Cultura. Se le llamó primero, en 1874, Instituto Científico San Carlos de Borromeo. Después, en 1879, fue nombrado a Universidad Nacional de Occidente y terminó sus funciones en 1884. Ya veremos la razón por la cual esta universidad dejó de funcionar. Inicialmente estaba en manos de la Iglesia, la dirigía el presbítero Jesús María Rodríguez Orellana. La causa por la cual cae la Universidad Nacional de Occidente es porque hubo un cambio de rectoría. En vez de colocar al sacerdote, pusieron a un militar, a don Emilio Delgado, que terminó siendo el rector. Por el artículo 10, número 2 de la Constitución Política de 1880, se va a establecer en la educación de Honduras el laicismo, ya hablaremos de eso más adelante, pero es para decir que separa la Iglesia de la educación. El general Emilio Delgado era un hombre fuerte del gobierno de Soto, como comandante militar en Copán, y posteriormente en los departamentos de Gracias e Intibucá. Por este cambio de rectoría, la universidad termina siendo mal administrada y al final termina pues deteniendo sus funciones. Decide también Marco Aurelio, el 30 de octubre de 1880, trasladar la capital a Tegucigalpa, que antes estaba compartida entre Tegucigalpa y Comayagua. También elige una casa presidencial para sus funciones administrativas. Estuvo amenazado durante su gobierno por Justo Rufino Barrios. Justo Rufino tenía siempre intereses sobre Honduras, y dado que había sido el que gestionó, impulsó a Marco Aurelio Soto para llegar al poder, pues de alguna manera sentía que Marco Aurelio le tenía que ceder cierto grado de poder sobre Honduras. Pero Marco Aurelio no estaba de acuerdo con ese asunto, por lo cual al final termina dejando el poder en un consejo de ministros. Por su seguridad decide marcharse del país y al final terminan eligiendo a Luis Bográn como presidente, quien sí era más afín a los intereses de Barrios. Esta es la famosa Universidad de Tegucigalpa. He tratado de encontrar algunas imágenes que nos ayuden a tener idea de cómo era la casa presidencial de Marco Aurelio Soto, de Luis Bográn y los siguientes. Sobre la casa presidencial, pues tenemos esta imagen de 1883. También tenemos este pequeño grabado que muestra la esquina de lo que sería la Universidad Central, pegado al edificio de la casa presidencial. Aquí se puede ver la casa presidencial en la parte de esquina y frontal. Después, este espacio donde está la casa presidencial sería demolido y terminarían colocando ahí el Congreso Nacional. El parque también desaparecería, solo dejarían la estatua de Cabañas, ¿verdad? El busto de Padre Reyes, desconozco a dónde lo llevaron. Aquí podemos ver ya una imagen un poquito más panorámica e intenté empezar a editarla en Photoshop para obtener la siguiente imagen. Con esta imagen ya podemos tener más o menos la idea de lo que sería este complejo de edificios, de cómo estaban los predios de la Casa Presidencial y la Universidad Central con la Iglesia de la Merced. Todavía me falta que editar, obviamente, quisiera llegarla a dejar como esta calidad de imagen, pero es un trabajo bastante arduo, ¿verdad?, para poder dejarla. Cuánto quisiera dejarla como esta calidad, más actual, pero por lo menos a esta calidad me gustaría poder llegar a terminarla. El impacto de la Constitución de 1800. Esta es la famosa casa de Ramón Rosa en Tegucigalpa. Primer detalle de la Constitución. Esta Constitución rompe el concordato con la Santa Sede firmado por Medina. Lo mismo que ocurrió en México. Recuerden que para poder ascender al poder
Rufino Barrios tuvo ayuda de Benito Juárez. Así que el ideólogo también de la reforma liberal en México es Benito Juárez. Y él es el que va a comenzar también con su Congreso a dividir estos poderes. Segundo detalle, se suprime el pago de diezmos. En la imagen estamos viendo lo que sería la distribución de los diezmos, ¿verdad?, de una catedral particular, y aquí muestra cómo se dividían. Fíjense que los diezmos no todo era para la iglesia. De hecho, quiero ampliar un poco la imagen para que veamos unos detalles. Podemos ver que en la imagen, permítanme, quiero señalar con el puntero, aquí podemos ver que en la ciudad de Cádiz todos los diezmos eran para los señores obispo y cabildo, pero en la isla de León había un sesmo le llamaban a una parte, dividían el diezmo en 6 pedazos, ¿verdad? Y enviaban un sesmo al señor obispo, un sesmo a los señores deán y cabildo, un sesmo. Deán es un cargo de es un párroco, ¿verdad?, o un clérigo encargado de el capítulo, ¿verdad?, eclesiástico, que obviamente tiene gran autoridad en aquel momento. Enviaban pues un sesmo al señor deán y al cabildo. El señor duque de Arcos recibía también 3 sesmos y un sesmo para el beneficio. De aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 sesmos distribuidos en 4 cargos: el obispo, el deán, el duque y el beneficio. En Medina parece que es un sesmo para el señor obispo, para el deán y cabildo también, un sesmo para el duque de Medina, un sesmo para la fábrica y un sesmo para los 5 beneficios. Como pueden ver, los diezmos no solamente era para un solo sacerdote, como mucha gente cree. El diezmo se recibía y se repartía para los diferentes cargos, tanto de iglesia como coloniales. Eso va a perdurar hasta la época de 1880, cuando deciden por fin quitar los diezmos. Extingue el fuero eclesiástico. La iglesia tenía la potestad de poder juzgar a su propio ministro mediante lo que llamamos todavía hoy en día tribunales eclesiásticos. Pero en el gobierno de Marco Aurelio Soto van a quitar esta potestad. Así que los casos legales van a pasar a la parte pues ya judicial del gobierno. La iglesia entonces, sus tribunales se ven obviamente en detrimento del poder. Y en este sentido pues va a tardar mucho tiempo para que la iglesia, mediante nuevas negociaciones con el gobierno, se le dé la oportunidad de tener siempre sus tribunales eclesiásticos, porque no todos los elementos que ocurren dentro de la iglesia tienen que ver con la parte judicial social. Algunas tienen que ver con la parte organizativa de la iglesia, y la iglesia ya cuenta con una ley que llamamos derecho canónico, ¿verdad?, y cuenta también con una estructura de un tribunal eclesiástico que juzgará aquellos elementos que tiene que juzgar desde el punto de vista moral, administrativo y obviamente teológico. Se seculariza los cementerios. Antes los cementerios estaban al lado de las iglesias, sobre todo en esta famosa iglesia que es la famosa ermita del Calvario en Tegucigalpa. Allá atrás se puede ver la catedral de San Miguel. A esta iglesia se le llamaba también la iglesia del cementerio, porque en esa zona pues estaba el cementerio de Tegucigalpa. Aunque mucha gente, si le preguntan cuál es el cementerio más antiguo de Tegucigalpa, le van a decir que es el cementerio general de Comayagüela. Sin embargo, no es así. El cementerio más antiguo es el de la iglesia de la ermita del Calvario. La costumbre era pues hacer la misa de funeral, ¿verdad?, y llevar a la par de la iglesia a enterrar a los difuntos. Y una cuestión un poquito también folclórica respecto a ello. Después que estos territorios obviamente son expropiados por el mismo gobierno y vendidos a través de diferentes remates, empiezan obviamente a poblar esta zona, en esa cuadra. Y por eso los antiguos, se supone, gente que vivía en esa zona, que empezó a construir ahí, ¿verdad?, contaban una cantidad de historias sobre supuestos fantasmas que miraban. Eso es parte del folclore que se generó al inicio en Tegucigalpa después de que empieza a expropiarse la iglesia de ciertos derechos. Se remataron los bienes de la iglesia, sobre todo de las fundaciones piadosas y especialmente de la cofradía. Y tratando de encontrar yo un poco de información más acerca de este remate de las fundaciones, pude encontrar que en la Gaceta, ¿verdad?, de Tegucigalpa en abril 28 de 1880, en el numeral 74, en el año cuarto, ahí aparece un decreto, y en este decreto aparece, mejor dicho, un acta donde la alcaldía de Tegucigalpa agradece al gobierno de Honduras, de Marco Aurelio Soto, y su principal funcionario, que fue Ramón Rosa, les agradecen el derecho que le otorgaron
a la alcaldía para poder hacer estos remates de las famosas cofradías. Quiero leer este fragmento. Dice, reunida la corporación municipal, quiero señalar aquí, con el puntero voy por aquí, miren, reunida la corporación municipal de esta ciudad, con los vecinos que suscriben en junta extraordinaria presidida por su respectivo alcalde, gobernador del círculo, se abrió la sesión con la lectura de dos importantes acuerdos emitidos por el Supremo Gobierno el 8 del corriente mes, uno de ellos concediéndole a esta corporación la facultad de disponer de los bienes que pertenecían a las cofradías y archicofradías de esta parroquia. Vean que era un derecho de la iglesia y terminan quitándole ese derecho a la iglesia. Fue un robo prácticamente, porque obviamente cuando la iglesia establece una fundación es un derecho de la iglesia, es como en la iglesia evangélica, ¿verdad? Si tienen una iglesia, una asamblea, un salón, ¿verdad? Le pertenece a la iglesia evangélica porque son los mismos miembros de la iglesia los que han pagado para tener ese derecho. Pero en esta época de gobierno fue claramente una lucha contra la iglesia, al grado que le quitan hasta esta potestad. Dice, derecho sobre los bienes de cofradías y archicofradías de esta parroquia para invertir su producto en la compra de un local donde debe establecerse una escuela de enseñanza secundaria para atender al pago de profesores de la misma, y el otro ampliándole a esta corporación las facultades legales para la compostura de las calles de esta ciudad que tanto desmejoran la estación lluviosa. Eran calles de tierra, entonces querían mandar a hacer mejores calles en Tegucigalpa. Es entendible, pero ojo, que este es un tema de usurpación de derecho de la iglesia. Así que aunque se vea como que, qué bueno, una escuela, qué bueno, pagarle a los profesores, y qué bueno, componer las calles, pero pónganse a pensar, si ustedes están en un club y trabajan en ese club para poder tener sus bienes y sus mejoras, ¿les va a gustar a ustedes que después de tanto trabajo venga el gobierno y les quite la potestad de los bienes que han adquirido? Obviamente fue un robo realmente muy claro y evidente. Sin embargo, la iglesia tiene que empezar a padecer, ¿verdad?, parte de esta persecución política guiada por los ideales también liberales de esa reforma. Aquí podemos ver en el numeral 2 de esta misma acta, dice, declarar franca y sinceramente que los beneméritos doctores Soto y Rosa se reconocen los dos grandes organizadores de esta república, quienes sacándola de la oprobiosa situación en que los rudos y sangrientos golpes de la demagogia la habían sumergido, se refiere a todos los gobiernos anteriores, han sabido con mano diestra y firme conquistarle el orden y la paz de que carecía, organizar las rentas y procurar la grandeza del país, promoviendo y llevando a cabo en él importantísimas mejoras que los hondureños conocemos y que no sería lícito negar. De cierta manera, como hemos visto, pues hicieron muchas mejoras, ¿verdad? Fundaron grandes instituciones, el archivo, la biblioteca, el correo, está muy bien, pero esta parte al menos se fue un aspecto negativo. Establece la enseñanza laica, es decir, una enseñanza atea, donde no hay ninguna influencia de ninguna religión. Obviamente le limita también el poder a la iglesia para la enseñanza, ¿verdad? Le quita la potestad a la iglesia que tenía por muchos años, ¿verdad?, potestad para educar en Honduras. Para bien o para mal, ¿verdad? Digo para bien o para mal porque sí es cierto que se progresa en la ciencia, sin embargo también se decae en los valores, ¿sí? Porque ese elemento también es importante remarcar, que está bien que progresemos en la ciencia, pero lo que era Honduras en esta época y la población y la ciudadanía, con los altos valores que tenía para esta época, en los subsiguientes pues vamos a ir en detrimento de los valores. Entonces es importante también rescatar este detalle. Las universidades también pasan a ser laicas completamente, llegan a eliminar las cátedras de latín, filosofía, derecho canónico y teología, que eran ramas que obviamente beneficiaban a la iglesia, porque son las ramas que tenían que estudiar todos los estudiantes que querían llegar a ser sacerdotes. Así que fue también otro golpe duro para la iglesia en la época de Marco Aurelio Soto. Se proclama la libertad de culto, es decir, se equipara el error con la verdad. Esto según el libro de Historia de Honduras de Arévalo, que en el año 2018 escribe en la página 35 este detalle. Y cuando digo Arévalo me refiero a Carlos Wilfredo Maldonado Arévalo, en el libro oficial de esta asignatura, que es de la McGraw-Hill. Ahí menciona que es una equiparación entre el error y la verdad, y tiene toda la razón, porque pónganse a empezar en esto. Antes de la Iglesia Católica, ¿cuántas religiones existían? ¿Cuántas iglesias cristianas existían? La única que existió durante más de 1500 años fue la Iglesia Católica.
la Iglesia católica tanto de Occidente como de Oriente. Entonces vienen en el siglo XVI, ¿verdad? Y aparece Martín Lutero, se enoja con la Iglesia, se sale, funda su propia iglesia particular, que va a terminar llamándose la Iglesia Luterana. Vienen otros hombres, siguen también la misma dinámica de rebeldía, y empieza a aparecer Juan Calvino. Después aparecerá el mismo rey, Enrique VIII, separándose de la iglesia en la zona anglicana, ¿verdad? Y fundará la iglesia anglicana, nos referimos a la iglesia de Inglaterra, y empezarán nuevas religiones. Entonces aquí viene la pregunta: ¿es realmente un progreso o es realmente un abandono de lo que antes era concebido como una verdad? Porque ese es el problema particular de esto. Cuando se le elimina a las personas el derecho de seguir teniendo una religión oficial, como pasaba en Honduras, porque lo que fue la Constitución de 1825, aparece que la religión oficial de Honduras era la católica. Y después se transforma a una religión, ¿verdad?, particular, donde cada quien elige lo que quiera. Y al día de hoy tenemos una cantidad de iglesias, algunas muy buenas, otras que intentan buscar la santidad en su forma de vida, y otras que también obviamente aparecieron sectas, grupos con cantidad de errores dogmáticos que intentan confundir realmente la ciudadanía, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer cada vez más y más errores de interpretación sobre lo que significa ser cristiano. Y así hemos tenido iglesias hoy en día en Latinoamérica, al grado que hemos tenido iglesias donde hay gente que se cree que es Jesucristo, como el caso de José Luis Jesús Miranda en Puerto Rico, que funda la iglesia en Puerto Rico, su brazo en Colombia, y ha regado una iglesia que se llama Creciendo en Gracia, donde él se considera Jesús. A ese grado de error doctrinal hemos llegado por este cambio que ocurrió. ¿Por qué los padres de la patria de 1825 en adelante, hasta 1880, veían importante mantener la Iglesia Católica como religión oficial? Ese es el detalle que tendríamos que investigar y analizar. ¿Por qué ellos vieron valor en esto? ¿Por qué no simplemente desde el inicio, con el pensamiento liberal que tenían en aquella época, empezaron ya a quitar a la Iglesia? Sino que la mantuvieron por muchas constituciones. Pueden buscar las diferentes constituciones de este país y van a ver que desde 1825 hasta 1880, todas las constituciones que hubo y que se fueron reformando seguían manteniendo pues el oficialismo católico. Obviamente, siempre con el derecho de los demás de poder tener su religión, pero sin quitar el privilegio de nombrar a Honduras un país netamente católico. Lo que sí es cierto y lo que tendríamos que decir es que los países donde hubo oficialismo de religión son los países más fuertes. En el caso de Alemania mantuvo el oficialismo del luteranismo. En el caso de España mantuvo el oficialismo de catolicismo. Y han llegado a ser patrias fuertes. Pero en cuanto empezaron a liberar este derecho y sobre todo el derecho a fundar más iglesias, aun cuando fueran erróneas, pues generó obviamente la pérdida también de muchos valores. Ha grado que hoy en día la religión para Honduras, y ustedes lo ven en las redes sociales, se ha convertido en una situación hilarante, una situación irrisible, una situación que simplemente sirve para la burla. Entonces cada día más lo que antes era respetado, ¿verdad?, se ha convertido en burla para el pueblo. Entonces es parte de lo que ha ocurrido con este cambio. Entonces, como digo, para bien o para mal ocurrieron esta situación. La Iglesia lo ve desde su perspectiva como un hecho para mal, porque obviamente trajo la enseñanza de doctrinas falsas, trajo también el detrimento de los valores y la ridiculización de lo que sería la religión. Se establece el matrimonio civil y el divorcio. Esto también es un golpe contra la influencia de la Iglesia, porque el divorcio obviamente va en contra de la doctrina católica, la doctrina también cristiana obviamente, que de hecho aquí en la imagen pueden ver que debajo de los anillos dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa doctrina es doctrina pétrea todavía en la Iglesia, porque no se podrá cambiar jamás, porque eso es voluntad de Dios. En el gobierno pues empezó a generar obviamente el conflicto de separar y quitar obviamente la protección a la familia, porque realmente se pretendía, se supone, proteger la familia con esto, pero al final terminó destruyéndola. La creación del registro civil, otro de los grandes logros durante esta época de 1880. La concentración del poder quedó así. El que fue parte del gobierno que condenó a Medina, general Luis Bográn, estuvo gobernando Honduras durante 2 periodos presidenciales, desde 1883 a 1891, que era un gran aliado de Barrios. Se inician unas revoluciones y van a imponer a Domingo Vázquez desde 1893 a 1894,
pero será una época todavía de revoluciones, por lo cual habrá una nueva segunda revolución en la cual Policarpo Bonilla cesa del poder de 1894 a 1899. Policarpo Bonilla, solamente quisiera mencionar algunos detalles. Es el fundador del Partido Liberal de Honduras. Fue diputado por el departamento de Copán. Firmó el Pacto de Mapala el 20 de junio de 1895 para poder lograr la unidad entre Nicaragua, El Salvador y Honduras. Posteriormente, de Policarpo Bonilla, el poder continuó de la siguiente manera. Se inician elecciones y queda en la presidencia Terencio Sierra, desde 1899 a 1903. Después se agitan todas las campañas electorales y empieza una campaña electoral encarnizada, por lo cual tendrá que dejar el poder en un Consejo de Ministros que funcionará en el año 1903. Los ministros que formaban parte de este consejo eran el ministro de Gobernación, el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda y Crédito, el ministro de Fomento y Obras Públicas, el ministro de Guerra y Juan Ángel Arias Boquín, que era el ministro de Relaciones Exteriores, en quien va a quedar el poder. Para terminar, Juan Ángel Arias Boquín quedó de presidente apenas unos cuantos meses, desde febrero de 1903 hasta abril de 1903, y en ese sentido fue declarado pues un gobierno usurpador. Su gobierno fue declarado inconstitucional. Ya se había declarado en Amapala Manuel Bonilla como presidente, así que quedará él como gobernante de este país, el general Manuel Bonilla, desde 1912 hasta 1913.